Pues si estás pensando en comprar o en vender o en alquilar una vivienda en Valencia, yo lo que te recomiendo es que busques una empresa sólida, una empresa solvente, con experiencia y además con una buena cartera de clientes. Eso significa el mejor asesoramiento para no equivocarte. Hablamos con Isabel Andrés, ella es la directora de proyecto de Percent Servicios Inmobiliarios, que es una inmobiliaria de confianza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida. Muy bien, Chimo, buenas tardes. Una semana más contigo. Oye, hablábamos la semana pasada de ese impuesto de plusvalía. Ya sabemos y lo comentamos, yo creo que todo el mundo lo conoce, y si no aquí lo volvemos a explicar, que el Tribunal Constitucional y otras sentencias anteriores han tumbado, han declarado nulo, no el impuesto en sí mismo, sino la manera en la que el Ministerio de Hacienda y los ayuntamientos calculaban ese impuesto. Por tanto, ¿qué iba a ocurrir? Pues ya nos lo avisaste la semana pasada, que iban a buscar una alternativa, porque es una fuente de ingresos importante para los ayuntamientos. En fin, y la alternativa ya está prevista, entonces, y ya está listo el nuevo impuesto de plusvalía. Yo no sé si valdría la pena que diéramos una pincelada de qué es exactamente el impuesto de plusvalía. Pienso que la mayoría de los telespectadores lo conocen, pero ¿qué sería? ¿Cómo lo definimos, Isabel? A ver, como el propio nombre dice, el impuesto grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Vale. El problema que estaba habiendo es que en muchos casos no había ese incremento de valor, porque el mercado cada vez está pues de una situación diferente y hay veces que la gente no ganaba dinero vendiendo, sino que perdía. Y aún así, en contra de lo que dice el propio impuesto, tenías que pagar. Entonces de ahí ha empezado toda la polémica, que no había un incremento de valor real, pero pagabas igual. Vale, o sea, tú tienes una casa, pues la tuya, una vivienda, o la has heredado, una vivienda, y la pones en el mercado por 100. Pero resulta que esa vivienda, pues tú la compraste en un mal momento, en la crisis del ladrillo, y te costó 120. Entonces tú la vendes por 100, la vendes por debajo de su valor. Aún así, los ayuntamientos exigían pagar una plusvalía, que en este caso se tendría que llamar minusvalía, ya comentábamos el otro día, porque en realidad no había ninguna plusvalía. Independientemente de que le pongamos humor, esto es manifiestamente injusto. Está claro que era un impuesto que estaba aplicándose de manera, en fin, no irregular, pero sí injusta. Y es lo que le ha dicho al Ministerio el Tribunal Constitucional, entre otras sentencias. Oiga, no aplique usted el impuesto de esta manera. Por tanto, se trata de garantizar que los contribuyentes, ahora, otro sí, ¿qué se diría? Si usted tiene una vivienda que la compró por 100, o es una vivienda heredada de su tía abuela, y tiene, claro, lógicamente, ha ganado usted dinero con esa transacción, con la compra-venta, le van a aplicar unos porcentajes y usted va a seguir pagando. Eso es, yo pienso que aquí en este sentido todo el mundo está de acuerdo. Se trata de garantizar precisamente que los que no obtengan una ganancia con la venta del inmueble queden exentos de pagar el tributo. Por tanto, así en grandes pinceladas, ¿cómo va a ser ese nuevo impuesto? ¿Qué sabemos? ¿Cómo se va a aplicar, Isabel? Pues parece ser que va a haber dos procedimientos, y además el contribuyente puede acogerse al que más le interese, que me parece bien también. Van a ver, una forma de calcular el impuesto va a ser teniendo en cuenta ese incremento de valor, en caso de haber incremento de valor. Ese será un procedimiento, y en el otro se tendrán en cuenta los valores catastrales con unos coeficientes, que era lo que se estaba haciendo, pero esos coeficientes van a estar actualizados cada año, con lo cual van a ir un poco más de la mano de la realidad del mercado inmobiliario del momento, cosa que antes no ocurría. Era un disparate, daba igual el momento del mercado que vivieras, que se aplicaba lo mismo. Ahora parece ser que se van a actualizar anualmente, con lo cual va a tener mucho más sentido. Aunque tenemos la idea de que eso de, bueno, cómo está registrada la vivienda en el catastro, y en el catastro cuando uno recibía esa nota veía una valoración realmente desactualizada, sorprendentemente inferior a lo que sería el precio de mercado, digamos, esa es la idea que tenemos. Pero de todas maneras, cuando las agencias tributarias de los ayuntamientos calculaban precisamente ese valor catastral, no tanto de la vivienda, que también, sino sobre el terreno urbano en el que está construida esa casa, es decir, en el barrio en el que está, te aplicaban unos coeficientes que te doblaban, que te dejaban para atrás. ¿Quieres decir que los coeficientes ahora serán más ajustados a mercado, serán más justos? Sí, parece ser que sí. Vale. Se van a actualizar anualmente, con lo cual van a estar adaptados a la realidad del momento, porque cada año van a ir cambiando. Entonces parece ser que el resultado va a ser más acorde a la realidad.
Puedes elegir ese método o puedes elegir el de valorar el incremento patrimonial que hayas tenido, la ganancia, o sea, en lo que lo compraste y en lo que lo vendes. Parece ser que ese método va a ser, dicen, el más beneficioso para el contribuyente. El diferencial entre lo que ganas y la valoración original del De hecho, del podrá inmueble. elegir el propio particular si tributa por uno o tributa por otro. Qué y raro. darán... ¿No te parece, a ver, raro? Nos resulta extraño que de repente la agencia tributaria nos deje elegir, digamos, una ruta u otra para pagar un impuesto, en tanto que nos favorezca más o menos. Pero bueno, buena cosa es, ¿no? Digo Eso es lo que dicen. También le permiten a los ayuntamientos un margen de rectificación, o sea, la comprobación se la permiten al ayuntamiento para ver si no ha habido un error o un fraude fiscal. Con lo cual, siempre elegirá al particular, pero el ayuntamiento va a revisar. Va a revisar y poder corregir en caso... Decir usted, oiga, usted sí. dice que usted aquí valora esto. Pero yo considero que no es correcto. Pero bueno, también es normal. Esto ocurre en la declaración de la renta. Cuando hacemos nuestro IRPF, ponemos una serie de cosas y si Hacienda detecta que ha habido un error por el motivo que sea, pues Hacienda dice, oiga, y usted puede alegar. En fin, esto, vale. De lo que se trata es de que sea el impuesto más justo, más acorde y más razonable, pero por otro lado los ayuntamientos ya habían levantado a voz en grito porque recordábamos que es una de las fuentes de financiación de las arcas municipales, tienen mucho servicio público que sostener y la alternativa, bueno, parece ser que era la se queda ahí en el aire, pero era la segunda, ¿no?, fuente de ingresos más importantes para los ayuntamientos, con lo cual estaba claro que esto lo iban a resolver de manera rápida y no podían cargarse el impuesto. Porque no estamos hablando de algo que se va a tramitar, que va a tardar un año en ponerse, no sé, me lo invento, un año o meses en ponerse en marcha. Parece que va a ser de casi inmediata aplicación, ¿no? Pues creo que la semana que viene. Tan rápido como eso. Hombre, es que ahora estamos en un momento como de vacío legal, nadie sabe a qué atenerse. ¿Y ahora qué ocurre con ese impuesto? ¿Las transacciones que se hacen quedan como en el limbo o van, digamos, aplica la norma hasta ahora? No, efecto retroactivo no va a tener, eso sí que ha quedado clarísimo. Todo lo que sea firme hasta ahora se va a quedar como está y nadie puede, que nos lo han preguntado ya muchos clientes, ¿podemos reclamar? No, no podemos reclamar. Lo que ya está hecho, ya está hecho. Otra cosa es distinta, es las que se ha puesto la reclamación porque no la veíamos correcta antes del 26 de octubre, que entró la sentencia, y no están resueltas. Esas sí. Vale. Pero las demás ya no, las que son firmes. Pero hay una demanda, hay una reclamación interpuesta y todavía no estamos obligados a pago. Correcto. Si no tenemos resolución todavía y la pusimos antes del 26 de octubre... Podremos acogernos, digamos, a esta nueva normativa. Teóricamente. Teóricamente vamos a poder acogernos. Pero eso puede hacer que algunas compraventas se paren, también a expensas de decir, bueno, me espero una semanita a ver cómo se resuelve este asunto, ¿no? Sí, hay clientes que lo están diciendo, me quiero esperar porque a lo mejor no voy a pagar lo que tengo que pagar. Entonces, es un parón para el mercado, tampoco no es nada bueno para un mercado, en fin, como el inmobiliario, que genera además mucha economía de proximidad y por el tema macro y por lo que significa para el día a día de los ciudadanos la compra de una vivienda. Sí, claro. Pero bueno, yo creo que el legislador ha sido muy rápido. Sí, y la semana que viene vamos a tener el tema resuelto, con lo cual es... norma express. express. Bueno. Entonces van a haber 2 semanas que hemos estado un poco, pues, bueno, nosotros las compraventas que hemos hecho hemos seguido haciendo lo que estábamos haciendo, porque no tenemos la orden de hacer lo contrario. No. Entonces vamos a ver qué pasa, pero aún estamos a tiempo de rectificar. Entonces yo creo que la semana que viene la incógnita está resuelta. Bueno, vendrán otras incógnitas y es a cuál de las dos modalidades me acojo, pero aquí usted lo verá en el cálculo que le pueden hacer y desde luego en Persent Servicios Inmobiliarios le van a asesorar, oiga, mire, pues acójase a este impuesto porque es el más, es el que le sale mejor, esta vía, ¿no?, que parece ser que es el diferencial entre el precio de compra y venta. Teóricamente, vamos a ver también el texto entero de la ley, porque de momento lo que tenemos son avances. Bueno, más preguntas o dudas frecuentes de los usuarios que van al despacho. Isabel, por ejemplo, ¿se puede vender una vivienda que esté en trámites de herencia? La herencia no está firmada, digamos, no está cerrada, está en tramitación. ¿Esa vivienda se puede vender? Sí, nos lo preguntan muchas veces porque incluso hay gente que económicamente no puede hacer frente a esa herencia si no vende. Ya. Entonces entras en ese bucle. Si no vendo, no tengo dinero para el tema de la herencia, para solucionarlo. Entonces sí que se puede. Nosotros lo que hacemos es ir un poco en paralelo con la herencia y la venta, siempre y cuando informes al comprador de la situación en la que está y sea conocedor de que tiene que tener un poco de paciencia porque vamos a ir con las dos cosas a la vez. Se puede.
se puede apalabrar, digamos, un documento de compromiso, digamos, de compraventa, a expensas de que esa tramitación de la herencia salga adelante. Bueno, pues ya lo sabéis, sin haberse firmado, estando en tramitación, porque los trámites es verdad que hay certificados de refunción, últimas voluntades, abrir, digamos, y solucionar toda la tramitación legal de una herencia es complejo y no es de hoy para mañana, por tanto, se puede hacer. Hay que ver en qué circunstancias. ¿Y qué ocurre cuando el titular de esa herencia es un menor? Por ejemplo, se podría... ¿Qué es lo que hay que hacer en ese pues caso? A ver, Digamos, aquí una persona menor de 16 años, ¿no? Se complica un poquito más también, igual que cuando tenemos un incapaz, pero bueno, también se puede hacer. Yo sí que recomiendo a la gente cuando nos hace estas consultas que confíen en un profesional, bien en una agencia, bien en un abogado, en una agencia preparada para llevar este tipo de cosas. Con servicio jurídico. Con servicio jurídico. Claro. Que no lo hagan solos, porque esto no puede salir bien solos. Pero bueno, teniendo un profesional que te acompañe, se puede hacer. Tienes que tener un tutor, que normalmente ya tienen asignado un tutor, si no hay que asignar un tutor, y solicitar una libertad de cesión al Ministerio Fiscal. Para esto necesitamos abogado, necesitamos un procurador, pero bueno, poderse hacer, se puede hacer. Vale, habría que iniciar entonces, digamos, un proceso judicial, hay que pedir, digamos, autorización al juez a través del Ministerio Fiscal para que ese menor, a través de la persona que es su tutor legal. Vale, y en el caso de que no tenga tutor legal, pues habría que acelerar los trámites para que ese menor tenga un tutor legal. Y decías que las personas incapacitadas legalmente, estoy pensando en una persona mayor, por ejemplo, con una enfermedad neurodegenerativa, Alzheimer, que ha perdido, digamos, su capacidad y está incapacitado legalmente, ¿sería el mismo proceso? ¿A través del tutor habría que pedir la autorización judicial, igual que con el menor? Sí, sería, ¿no? el Código Civil da el mismo tratamiento al menor que al incapaz. Vale. Se puede solicitar, simplemente hay que justificar ante el juez que realmente no hay ningunos intereses ni del tutor ni de nadie, sino que esa venta se hace para proteger los intereses del menor o del incapaz. Ya está, que no hay una especulación detrás de ningún familiar ni de nada, por eso se controla por un juez, para que no hayan intereses ahí de nadie de la familia que pueda dar lugar a hacer esa venta para un beneficio propio. Lo normal es que esas tutorías legales, que desde luego han de estar completamente, en fin, firmadas y acreditadas para evitar precisamente esto que Isabel está planteando, intereses que la persona que lleva la tutoría legal pueda actuar, digamos, en contra de los intereses del menor. Y aquí obviamente la Fiscalía y el juez va a poner todo el interés en que no se haga una operación de este tipo. Suele ir acompañada, digo, de unos poderes amplios, ¿no? Para poder también ejercer, digamos, esa tutoría a nivel legal, digamos, o esa firma equivalente a nivel legal. Bueno, y sin haber, otra consulta que me trasladas, que hay, en fin, usuarios que os preguntan, sin haber hecho el final de obra, esto que se dice el certificado de declaración de obra nueva, que digamos ese sería su nombre, ¿se puede vender una vivienda? O sea, el propietario que tiene una vivienda, pero no tiene en su poder, por el motivo que sea, porque no ha llegado por los plazos, no ha terminado la obra, etcétera, la declaración de obra nueva no la tiene, ¿se puede vender? Digo lo mismo que con la herencia, hay que hacerlo también, hay que hacer ese final de obra, hay que declarar la obra, sobre todo para proteger al comprador. Primero porque si hay hipoteca, el banco no te va a constituir una hipoteca si eso no está correcto, ¿vale? Y si está declarada la obra, no va a entrar a hipotecar, que es lo normal, que compres con hipoteca. Si no compras con hipoteca y compras con recursos propios, también vas a querer que esa vivienda esté declarada. Yo como comprador lo exigiría. Ah, porque tú necesitas luego un hacerlo de habitabilidad, etcétera, para pedir suministros, etcétera. Yo no puedo comprar en la nota del registro una parcela cuando realmente existe una casa, que ahí no existe. Hay que declararlo y ponerlo, pues poner la realidad que sea acorde a esa nota registral o esa escritura. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, lo mismo que con la herencia. Hay que buscar un profesional que sepa manejarse bien en estos temas e ir paralelo en la venta y en la declaración de obra, con lo cual haces la declaración de obra primero y después pasas a la compraventa, siempre y cuando el comprador sea conocedor de que estás en ese procedimiento, porque a lo mejor en vez de 2 meses necesitas 3 o un poquito más. Con lo cual, informando desde el principio no tiene por qué haber ningún problema. Correcto. Incluso puede intervenir en el apartamiento del precio eventualmente, si en fin hay acuerdo, pero se puede hacer la operación. Se puede. Nos ha contado la directora de producto de Percent Servicios Inmobiliarios, que es Isabel Andrés, que nos ha visitado un viernes más. Gracias, Isabel, placer como siempre.
Llega el momento para la previsión del tiempo, importante porque estamos ya en las puertas del fin de semana y la cosa parece bastante revuelta. Os esperamos, desde luego, después de los deportes y que continuéis aquí en Levante Televisión y que paséis un muy feliz fin de semana. Adiós.